Biblia a la mano. El día de hoy vamos a ver muchos pasajes de las Escrituras y el día de hoy vamos a comenzar una serie, hermanos, que nos va a llevar mínimo un mes y medio, ¿verdad? Y el tema de esta serie es la razón o las razones por las cuales adoramos al Espíritu Santo. Y el propósito, hermanos, es de que nosotros entendamos que el Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad, es Dios y también es digno de adoración. Aunque el día de hoy, hermanos, existe un tipo de adoración que en realidad, cuando comencemos a examinarlo, lo que trae no es honra al Espíritu Santo, sino deshonra al Espíritu Santo. Esas son las palabras de John MacArthur hablando acerca de la adoración al Espíritu Santo. Y es bien importante, hermanos, que al comenzar a hablar del Espíritu Santo, comenzar a sentar las bases. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema, ¿verdad? Y posteriormente hablaremos del Espíritu Santo, pero el día de hoy vamos a sentar una base importantísima en el cristianismo que tiene por nombre un Dios trino. Es decir, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad a la cual nosotros creemos, a la cual nosotros adoramos. Y es muy importante que como iglesia entendamos que somos la iglesia cristiana que adora a un Dios trino, pero al mismo tiempo es un Dios y tres personas. Así es que cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, estamos hablando de una doctrina fundamental. Es decir, que el cristianismo histórico cree que Dios es uno en esencia y tres personas a la vez. Y hermanos, yo sé que aparentemente no hay lógica o mente que pueda entender claramente cómo sucede eso. ¿Cómo es que Dios es uno y tres personas a la vez? Hermanos, y es difícil de entender en nuestra mente porque la Trinidad de Dios es un misterio que, dicho sea de paso, no entenderemos en toda su plenitud, hermanos. Es un misterio. Pero la Trinidad, si nosotros analizamos los atributos de Dios, no es el único misterio acerca de Dios que existe. Por ejemplo, su omnipresencia es un misterio. ¿Cómo es que Dios puede estar en un lugar y en todos los lugares al mismo tiempo? Eso es un misterio, hermanos. Su omnisciencia también es un misterio. ¿Cómo es que Dios le hace para saberlo todo? Todo, absolutamente todo. Si no está si está en todos, o sea, si está aquí, ¿cómo le hace para saber lo que hay en mí, lo que hay en otro país? ¿Cómo le hace para saberlo todo? Eso es un misterio, hermanos, también. Es un misterio. Así es que la Trinidad también es un misterio. Y la Trinidad, hermanos, es la más importante de las doctrinas. Escuche, todas las doctrinas son importantes, pero la Trinidad es la más importante de las doctrinas. ¿Por qué? Porque esta separa el cristianismo verdadero de lo que son las sectas religiosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones y los solo Jesús, los unitarios, no creen en la Trinidad bíblica. Ellos afirman que hay un solo Dios, pero no tres personas. Y esto aparentemente suena lógico a la mente humana, pero no bíblico, hermanos, no es bíblico. Y lo que nosotros queremos es que suene lógico bíblicamente. Así es que para el cristianismo, negar la Trinidad bíblica es negar al mismo Dios. Al mismo Dios. Negar la Trinidad argumentando que no hay evidencia bíblica de que Dios es uno y tres personas diferentes es una excusa más de los que quieren tener un Dios a imagen de los hombres.
Y como bien dijeron los reformadores, quien no cree en el Dios trino de la Biblia solo tiene un ídolo. Tiene un ídolo. Es decir, si alguna secta o alguna religión dice que solo cree en Jesús, o que solo creen en el Espíritu Santo, pero que no creen en el Padre y en el Hijo, lo único que tienen es un ídolo, aunque se llame Jesucristo o Espíritu Santo. Es un ídolo hecho a la imagen del hombre. Y eso es lo que el hombre siempre ha buscado hacer. Un Dios a su propia imagen. No entendemos que es al revés. Dios nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza. Y no está hablando físicamente, hermanos. Así que el primer punto que trataremos en forma de respuesta será que los cristianos sí creemos que hay un solo Dios. Hermano, yo quiero que usted escuche bien. Los cristianos sí creemos que existe o que hay solo un Dios. Creemos solamente en un Dios. Y nosotros vemos la necesidad de explicarlo. Porque a menudo el cristianismo se le ha acusado de que no cree que solo hay un Dios. Porque creemos en las tres diferentes personas de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a mí, hermanos, ya de entrada me gustaría que observáramos el Shema. Yo no sé si usted sabe cuál es el Shema. La confesión de fe judía y cristiana. Y veamos esta afirmación, hermanos, sobre que nosotros creemos en un solo Dios. El Shema, hermanos, es conocido así como Deuteronomio 6.4. Si usted va a su Biblia, Deuteronomio 6.4, la palabra oye es la palabra hebrea Shema, que significa oye para que pongas por obra. Por eso se le llama así. Y es una confesión de fe judía y cristiana, hermanos. Escuchen lo que dice Deuteronomio 6.4. Dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Repito nuevamente: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ahora, hermanos, muchos opositores de la Trinidad dicen que es claro que uno es uno, no tres. Y eso también suena muy lógico, hermanos, ¿verdad? Cuando Deuteronomio 6.4 dice: Jehová tu Dios, Jehová uno es, la mente en su razón dice: bueno, uno es uno no pueden ser tres. El problema, hermanos, es que en el idioma original en que se escribió el Antiguo Testamento, la palabra uno, echad, significa uno en unidad. Uno en unidad. Esto nos habla de más de una persona como Dios. De hecho, hermanos, en cualquier idioma, escuche, no solo en el hebreo, en cualquier idioma se usa el uno para describir más de una cosa unida. Es como cuando nosotros decimos un racimo de uvas. Son muchas uvas, pero en unidad. Es como cuando nosotros decimos 1 kilo de tortillas. Es muchas tortillas, pero en una unidad. Esa es la misma palabra que nosotros, o la misma idea que nosotros encontramos en el Shema, en Deuteronomio 6.4. De hecho, hermanos, nosotros tenemos que entender esto claramente. Es como Deuteronomio 6.4 usa la palabra Dios uno es para hablar de más de una persona, pero un solo Dios. A esto, hermanos, se le llama la pluralidad de Dios. Es por eso que los cristianos no adoramos a tres dioses, sino solo a uno. A uno. Solamente a uno. Porque de hecho eso es lo que afirma la Biblia, hermanos. En Deuteronomio, ahora en capítulo 4, versículo 35, dice: Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. No hay otro fuera de Él. No existe otro Dios fuera de Él. Dios, hermanos, es eternamente Dios y no ha habido otros Dios antes de Él, ni lo habrá después de Él, hermanos. Dios es único. Esto está en Isaías 44:6. Dice: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Esto también es un misterio, hermanos. A veces los niños
cuando les enseñamos que Dios hizo todas las cosas y todo lo que existe, existe porque Dios lo creó. A veces la pregunta teológica más profunda que ellos tienen es: ¿y quién hizo a Dios? Bueno, como respuesta, hermanos, lo único que podemos decir es lo que está en las Escrituras. A Dios nadie lo hizo. Dios es eterno. No ha existido un Dios antes de Él, ni existirá después de Él. Porque si existiera o viniera un Dios después de Él, tendría que morir este Dios en el cual nosotros creemos, y eso ya no lo hace Dios. Eso lo hace semejante a nosotros. Entonces Isaías afirma rotundamente: yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. No existe Dios fuera de mí. Esta verdad de un solo Dios, hermanos, también la vemos en el Nuevo Testamento. Es decir, que los cristianos de la iglesia primitiva no creían en tres dioses, sino solamente en uno. Los primeros cristianos de la iglesia primitiva no creían en tres dioses, sino solamente en uno. Esto lo podemos ver en 1 de Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios. En Romanos capítulo 3 versículo 30, que dice: porque en verdad Dios es uno. Y 1 de Corintios 8:4, que dice: por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay sino un solo Dios. Efesios 4:6 también dice: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Así es que, como nosotros ya lo dijimos anteriormente, Dios es uno en unidad, una esencia, tres personas. Cuando usted escucha o lee las Escrituras que dicen que solamente hay un Dios, hermanos, usted tiene que pensar de acuerdo a la Biblia. La Biblia se está refiriendo, sí, a un Dios en unidad. Cuando usted habla o escucha que hay solamente un Dios, usted tiene que entender que este Dios se manifiesta en tres personas. Este Dios que es uno en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es que veamos, hermanos, para ir avanzando, cómo las tres personas de la Trinidad crearon todo lo que existe. Veamos cómo las tres personas de la Trinidad crearon todo lo que existe. A Pablo en Listra le quisieron adorar cuando vieron que tenía poder para sanar, y muy sabiamente Pablo los lleva a pensar en Dios y en su poder creador. En Hechos capítulo 14, versículo 15, Pablo dice: y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Y se refiere a la adoración que querían rendir en Listra las personas que allí vivían. Pablo sigue diciendo: nosotros también somos seres de igual naturaleza que vosotros. Esto es, nosotros somos seres humanos, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas, escuchen, a un Dios vivo. Y este Dios vivo se refiere al Padre, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí nosotros vemos al Padre, que es el creador de todo lo que existe. Pero lo mismo se dice de Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 3, se dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Se refiere a Jesucristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces tenemos al Padre, que se menciona como creador de todo lo que existe. Y después tenemos a Jesucristo, que se menciona también como el creador de todo lo que existe. Pero de igual manera el Espíritu Santo creó todo lo que existe el día de hoy, hermanos. El Salmo 104, versículo 30 dice: envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Pero nosotros tenemos también Génesis 1:2, que dice que el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Hermanos, nosotros podemos ver a la Trinidad obrando en la creación, y podríamos preguntar: ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Tres personas, pero un solo Dios en esencia. Es decir, que Dios el Padre es divino,
que Dios el Hijo es divino y que Dios el Espíritu Santo es divino también. Y debemos entender, hermanos, que las distinciones en la deidad no se refieren a su esencia, no se refieren a una fragmentación o segmentación del ser mismo de Dios. Dios son tres personas, pero su esencia es una sola. Su esencia es una sola. Y esto es lo que no pudieron entender algunos personajes de la historia y crearon herejías que pusieron a prueba la fe cristiana. Vamos a poner un pequeño ejemplo, que a veces los ejemplos que utilizamos no son los más correctos, hermanos. Porque yo no sé si usted ha escuchado que algunos predicadores, para hablar de la Trinidad, utilizan como ejemplo el sol. Bueno, el sol, sus rayos y el calor, pero es un ejemplo terrible para poder describir la Trinidad, hermanos. Y muchas veces creemos que estamos siendo más acertados cuando nosotros hablamos de la fórmula H2O, que es el agua líquida, gaseosa y sólida, y decimos, así es la Trinidad. Tampoco explica perfectamente la Trinidad. Es un ejemplo completamente corto, y a veces algunos predicadores van más allá y dicen, bueno, la Trinidad, para que ustedes la entiendan, es como un huevo, que es la cáscara, la yema, la clara y la yema por dentro. Y eso da risa, hermanos. Da risa tener que utilizar a un huevo para poder explicar la Trinidad. Eso es como querer caricaturizar a Dios, al Dios Trino. Y muchos de los teólogos están en contra de estos ejemplos porque se quedan cortos, hermanos, y son ejemplos muy flojos para explicar la Trinidad que está descrita a través de todas las Escrituras. Pero como dije que iba a poner un ejemplo, y no quisiera contradecirme, hermanos, cuando hablamos de que Dios en esencia es uno solo, pero tres personas a la vez, hermanos, pudiéramos de alguna manera, un ejemplo que se queda muy corto, es como poner Sergio es pastor, pero también es carpintero y es padre de familia. No son tres personas diferentes, hermanos. No son tres personas diferentes. Es la misma persona, pero con diferentes funciones. Con diferentes funciones. Es lo mismo que sucede con este Dios Trino en la creación. Y nosotros lo vamos a ir entendiendo conforme nosotros vayamos avanzando. Así es que, hermanos, tenemos que entender que hablar de que Dios es uno y tres personas a la vez no es que su esencia se fragmente para poder llevar a cabo alguna obra. No, es el mismo Dios. Y esto, vuelvo a repetir, es lo que no pudieron entender algunos personajes de la historia y que crearon herejías que pusieron a prueba la fe cristiana. Uno de los más grandes opositores de la Trinidad fue un hombre llamado Arrio. En el 325, quien se le ocurrió que la Trinidad era una sola persona, no tres, hermanos. Era solo una persona y no tres. Es decir, que Dios a veces era Padre, a veces era Hijo y a veces era Espíritu Santo. Pero una sola persona, no tres. Y nosotros no creemos eso, hermanos. Nosotros no creemos eso. Es decir, que cuando ellos leen la Biblia y cuando leen la Biblia acerca de Jesucristo, ellos asumen que es una sola persona, pero que en la historia esa persona se manifestó como el Padre, a veces como el Hijo, a veces como el Espíritu Santo, pero era una sola persona y no tres, y nosotros no creemos eso, hermanos. El cristianismo verdadero cree en una triunidad. Entre otras cosas, también surgió la idea de que la segunda persona de la Trinidad, es decir, Jesús, había sido creado por Dios como Hijo y estaba subordinado al Padre, es decir, sin la misma esencia. De hecho, hermanos, Arrio cambiaba su postura y a veces decía que Jesús era una especie de Dios en pequeño, subordinado al Padre. La palabra subordinado también se puede entender como sujeto al Padre. Y la subordinación de Jesús al Padre
también es vista como uno de los más fuertes argumentos de los opositores a la doctrina de la Trinidad, hermanos. Y también se cree que el Espíritu Santo, para los que no ven la Trinidad en las Escrituras, no es sino la energía de Dios o el poder de Dios, pero nunca una persona. Y de eso vamos a hablar más ampliamente, si Dios nos lo permite, la semana que viene. El ataque, hermanos, que de Arrio se centró en la relación de la primera y segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. La primera es el Padre, que dice, escuche bien, esto fue lo que causó que se formara el concilio de Nicea en el 325 y se formó un credo para defender la doctrina de la Trinidad que nosotros creemos y que posiblemente usted ya la ha escuchado y algunos posiblemente se lo sepan. ¿Cómo dice este credo, hermano? Bueno, dice, creemos en un solo Dios, así dice el credo, para refutar a Arrio. Dice, Padre Todopoderoso, escuche bien, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, Dios como Creador. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando el credo habla de un Señor Jesucristo, está hablando como Señor el Curios, el Señor Todopoderoso, el Señor de todo. Y dice, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, del Dios mismo de Dios mismo, engendrado, no hecho, sino de una sustancia o esencia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, tanto en el cielo como en la tierra. Y este credo también habla de que creemos en el Espíritu Santo como Dios mismo, parte de las tres personas de la Trinidad. Así es que las doctrinas de Arrio, hermanos, aunque parezca increíble, se mantienen hasta hoy con los testigos de Jehová, los unitarios que afirman que solo existe una persona, que a veces es padre y que a veces es hijo. El cristianismo bíblico afirma, escuche bien, desde las Escrituras, que Dios son tres personas con una misma esencia o divinidad, para que se entienda más claramente, como lo dice el credo niceno. En nuestro segundo punto, trataremos de resaltar con las Escrituras la revelación gradual de la Trinidad bíblica. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, sí está el concepto de esta doctrina. Así es que cuando alguien dice, bueno, yo no puedo creer en la Trinidad porque esa palabra no existe en las Escrituras, lo que queremos saber, hermanos, o queremos preguntar es si sí cree en el concepto de la Trinidad, que sí está en las Escrituras. Entonces la palabra Trinidad es la palabra designada para poder dar a entender que existe una Trinidad en las Escrituras, o el concepto de Trinidad en las Escrituras. Así es que es importante la palabra, aunque no esté dentro de la Biblia, hermanos, porque da el concepto, da la idea de un Dios trino, y está revelada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la doctrina trinitaria. Ahora vamos a examinar, hermanos, algunas evidencias que se encuentran en las Escrituras. Recuerde que la revelación de Dios fue gradual pero firme. Es decir, la revelación de la Trinidad fue gradual pero fue firme, hermanos. El Dios Trino comenzó a revelarse en el Antiguo Testamento, y la revelación completa nosotros la obtenemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, comenzó a revelarse como un Dios trino en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si usted se da cuenta, aquí Dios está hablando en plural. Él está diciendo, y dijo Dios, escuchen las palabras de Génesis 1, 26. Y dijo Dios, Dios fue el que dijo, hagamos al hombre. Si Dios solamente fuera una sola persona, no diría hagamos. Diría haré al hombre, o hice al hombre en pasado. Pero aquí está hablando en plural y dice hagamos al hombre. Hagamos solamente puede ser utilizado para el plural, hermanos. Para el plural, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Aquí nosotros empezamos a mirar la revelación de un Dios trino. Pero más adelante en Génesis capítulo 3 versículo 22 dice: entonces el Señor Dios dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Y esto es después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido que se les prohibió y cayeron en el pecado y empezaron a conocer el bien y el mal, cosa que antes no podían ver. Ellos solo conocían todo el bien de Dios y vivían bajo la protección y la mano del Dios Altísimo, pero al caer en pecado conocieron el mal que estaba en Satanás y ellos introdujeron el pecado a este mundo. Entonces Dios les dice en Génesis 3:22, entonces el Señor Dios dijo, nuevamente fue Dios el que dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, plural. No dice, he aquí que el hombre vino a ser como yo. No, en plural dice como nosotros, conociendo el bien y el mal. Esta es la palabra anakhum, nosotros mismos. En el hebreo la palabra nosotros es, ha venido a ser como nosotros mismos, refiriéndose a un Dios trino. Y uno de los eventos, hermanos, más famosos del Antiguo Testamento es la visión del profeta Isaías, quien vio la gloria de Dios descrita en el capítulo 6. Si gusta verlo en su Biblia, en el capítulo 6, en el versículo del 1 al 3, dice que había serafines allí que se decían uno al otro: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Ahora, escuche, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La adoración que los serafines expresan con devoción era trinitaria en esencia, hermanos, ya que el Dios trino estaba presente en esa misma visión. Esto nosotros lo vemos en Isaías 6, 8, 9, y dice Isaías: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Singular. ¿Y quién irá por nosotros? Plural. Aquí nosotros vemos el uno en unidad. Entonces respondí, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Así es como cuando nosotros entendemos, cuando los serafines dicen santo, 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 se están refiriendo a las tres personas de la Trinidad que estaban manifestándose a Isaías en esa visión. A veces cuando nosotros estamos adorando a Dios, tendemos a adorarle, y es correcto, hermanos, de decirle: Dios es santo, santo, santo. Pero ¿qué es lo que está en tu mente, hermanos? Sí, un solo Dios, pero la Trinidad en tres personas. Cuando decimos santo, 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 tenemos que hacerlo con entendimiento, porque santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu de Dios. El profeta Isaías, hermanos, sigue en mí con la misma revelación y nos muestra la Santísima Trinidad en el capítulo 48, versículo 16. Vea, hermanos, la Trinidad en este versículo 16 del capítulo 48. Dice Dios: acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, ahí estaba yo, una persona, el Padre. Y ahora me ha enviado el Señor, segunda persona, el Hijo. Y su Espíritu, tercera persona, el Espíritu de Dios. Aquí nosotros tenemos la Trinidad, hermanos. Aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por cuestión de tiempo, hermanos, vamos a avanzar al Nuevo Testamento y veremos que inmediatamente al comenzar el ministerio de Jesús, se revela la Trinidad en el bautismo de Jesucristo. En Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua, una persona. Inmediatamente aquí los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios, segunda persona, que descendía como una paloma y venía sobre de él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo. Tres personas. Este es el Padre, amado en quien me he complacido. Tres personas, hermanos. Y en la gran comisión,
a la iglesia, también tenemos la Trinidad, hermanos. Cuando se nos manda en Mateo 28, 19 a bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que estas tres personas en esencia son un solo Dios, un solo Dios. La Trinidad es eternamente inseparable. Aun cuando están en la historia de la humanidad obrando, como en el caso de Jesús, que se hizo hombre, nosotros vamos a ver al Padre y al Espíritu Santo con Él, hermanos. Y aun cuando el Espíritu Santo está con nosotros, no significa que no está el Padre ni no está el Hijo con nosotros. La Trinidad es inseparable, eternamente inseparable. Un malentendido, hermanos, que nosotros vemos acerca de la Trinidad es pensar que Dios toma distintas formas en distintos momentos. A esto se le llama el modalismo. Al contrario, la Biblia enseña que las tres personas están presentes en el mismo lugar al mismo tiempo. No están separadas. No se pueden separar, hermanos, porque dejarían de ser uno en unidad. Se fragmentarían. Ya no podrían ser Dios. Nosotros entendemos a un Dios como Dios trino. Para la mente cristiana, concebir un Dios sin Cristo, concebir un Dios sin el Espíritu Santo, de hecho es inconcebible para un verdadero cristiano, hermanos. El tercer punto que veremos es de si la Biblia reconoce a la segunda y tercera persona de la Trinidad como Dios. Es decir, si Cristo reconoce a Jesucristo como Dios y reconoce al Espíritu Santo como Dios. La divinidad de Dios el Padre, hermanos, por lo regular casi nunca está en discusión, sino es la de Cristo y la del Espíritu Santo la que siempre está en discusión de si estas dos personas son Dios. Pero nosotros, desde las profecías, nosotros podemos ver que Jesús fue revelado como Dios mismo. Escuchen lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 10, respecto al Mesías que iba a venir y que se iba a nacer a través de una mujer como una persona. Dice, porque un niño nos es nacido, hablando de Jesús, del Mesías, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Se da cuenta? La soberanía solo le pertenece a Dios, hermanos, no al hombre. Dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son los nombres que se le dan a Jesucristo. En Isaías 9:6 se le reconoce como Dios poderoso. Dios poderoso. Es decir que Cristo es Dios. Pero también el Evangelio de Juan dice que Jesús es Dios, hermanos. Juan 1:1 dice que en el principio existía el Verbo, y sabemos que el Verbo es Cristo. Y el Verbo estaba con Dios, dice, y el Verbo era Dios, y estaba en el principio con Dios en unidad. Es decir, Cristo es Dios. Pablo también lo menciona como el Curios, es decir, como el Señor de todo en 1 de Corintios capítulo 8, versículo 6, que dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. ¿Se da cuenta? Para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, dice, y un Señor, Jesucristo. Esta palabra Señor es el Curios, que solamente es designada para Dios. Y esta palabra Curios es Señor de todo, absolutamente de todo. Y lo sigue diciendo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Hermanos, nosotros existimos gracias a Jesucristo, porque Él es Dios. En su primer sermón, hermanos, también vemos a Pedro que les dice a sus oyentes que Cristo es el autor de la vida. En Hechos capítulo 3, versículo 15, Pedro les dice, y ustedes dieron muerte al autor de la vida, a Jesucristo, al autor de la vida. Cristo es el autor de la vida. Y nosotros podemos seguir adelante, hermanos, y vamos a ver algunos atributos de Cristo como Dios, y vamos a mirar que Cristo es eterno. Vamos a mirar la eternidad de Cristo en Hebreos capítulo 13, versículo 8. De hecho, hermanos, no es el único versículo.
Existen infinidad de versículos que hablan de que Jesucristo es eterno, eternamente Dios. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Él siempre ha existido, hermanos. Jesucristo siempre ha existido. Jesucristo no fue creado. Eso es lo que dice el credo niceno, que no fue creado. También nosotros vamos a mirar en los atributos de Cristo no solo su eternidad, sino también su omnipotencia. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: yo soy el alfa y el omega. Eso es la eternidad de Dios, dice el Señor Dios. Y este es Jesucristo, hermanos, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. No hay otro todopoderoso más que Dios, y este Dios es trino. Jesucristo es todopoderoso. Pero también nosotros vamos a mirar que Jesucristo es omnisciente, es decir, que Él todo lo sabe, hermanos. Él todo lo sabe. En Juan capítulo 2, versículo 25 dice: y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. También Juan capítulo 21, versículo 17 dice: Pedro a Jesucristo le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Hermanos, uno de los atributos más impresionantes de la deidad es la omnipresencia de Dios. Es que Dios está en todas partes. Pero escuchen lo que dice Juan capítulo 14, versículo 23. Dice: Jesús respondió y les dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Escuche bien, vendremos. No dice vendrá a ustedes. Dice vendremos a Él y haremos con Él morada. Los dos, el Padre y el Hijo, hacen morada en todos aquellos que le reciben como el único y suficiente Salvador. Ahora, hermanos, esto es algo misterioso. ¿Cómo es que Cristo puede estar en ti y puede estar en mí al mismo tiempo? ¿Cómo es que Cristo puede estar en ti y puede estar en mí al mismo tiempo? Bueno, en respuesta, Juan capítulo 10, versículo 30 dice: Jesucristo: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Aquí también nosotros vemos uno en unidad. El Padre y el Hijo son uno solo. Es esa la razón por la cual ellos pueden venir y morar en mí y morar en ti. Porque esto habla de su omnisciencia. Él puede estar en todos lados y conocerlo todo. Y habla de su omnipresencia. Pero también, hermanos, vemos que el Espíritu Santo es Dios. Del Espíritu Santo se ha dicho que de ninguna manera es Dios. Muchos se niegan a reconocer al Espíritu Santo como Dios, sino que creen que es la energía o poder de Dios. Pero esto, hermanos, de ninguna manera puede ser posible. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona. Una persona. Porque no es esto lo que dicen las Escrituras. No es esto lo que dicen las Escrituras de Él. En Hechos, capítulo 5, versículo 3 al 4, se reconoce al Espíritu Santo como Dios. Escuche bien. Esto está en relación acerca de la historia que se cuenta de Ananías y Zafira, que vendieron un terreno y que lo iban a donar las ganancias a la iglesia, y después de venderlo, ellos se quedaron con cierta cantidad de dinero y cierta cantidad la trajeron a la iglesia, pero no es lo que ellos habían prometido, hermanos. Ellos habían prometido que iban a vender todo ese terreno y todas las ganancias las iban a donar a la iglesia. Y escuche bien: mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Hermanos, de entrada, si el Espíritu Santo es una energía, ¿cómo se le puede mentir a una energía? O si el Espíritu Santo es solo el poder de Dios, es decir, no es una persona que tiene voluntad y que no tiene pensamientos propios, ¿cómo se le puede mentir a una energía o a un poder? Pero aquí nosotros estamos viendo a este apóstol diciéndole a Ananías:
¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía a ti? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios, el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona. Si el Espíritu Santo no es Dios, ¿cómo es que se manda no blasfemar contra Él, hermanos? En Mateo 12:31 dice: por eso os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y otra versión dice: jamás, jamás. Si el Espíritu Santo es solo una energía, hermanos, ¿por qué se prohíbe blasfemar contra el Espíritu Santo? Se prohíbe blasfemar contra el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es una persona. También nosotros vemos en Efesios capítulo 4, versículo 30, que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Escuche lo que dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, una pregunta: ¿cómo podemos entristecer una energía si el Espíritu Santo fuera eso? ¿Cómo nosotros podemos hacer que una energía se entristezca? Es decir, hermanos, si yo no prendo la luz, ¿quiere decir que la electricidad está triste? ¿Tiene voluntad, pensamientos y sentimientos propios? Pero no, hermanos, cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo es entristecido por el pecado y la indiferencia de los santos, es porque el Espíritu Santo es una persona y no una energía, como algunos hablan blasfemando contra el Espíritu Santo. Y de esto, hermanos, es de lo que hablaremos más detalladamente, si Dios nos lo permite, las semanas que vienen. En la Trinidad, hermanos, a veces como arrio, se cree que Jesús está subordinado al Padre y al Espíritu Santo, al Hijo, y en esta trilogía hay grados de mayor a menor y cosa que nosotros no vemos en las Escrituras. La subordinación de Cristo fue temporal, hermanos. Escuche, sí, Jesucristo se sujetó al Padre temporalmente mientras Él era humano. Él hizo todo lo que el Padre le dijo. Pero en la eternidad, hermanos, ellos siempre han sido Dios. Siempre han tenido la misma autoridad. Siempre han tenido el mismo poder. Siempre han tenido el mismo amor. No hay diferencia entre ellos, hermanos, en esa parte de su esencia. Es decir, en su divinidad son exactamente iguales, pero diferentes en personas. Así es que yo debo repetir nuevamente: las tres personas de la Trinidad son uno en esencia. Uno en esencia. Sujel Michelén, hermanos, dice que Dios es uno en esencia divina y tres personas que comparten esa misma esencia divina. San Agustín, hermanos, que fue un teólogo de siglos pasados, explica que aun cuando las tres personas son una en ser y esencia, difieren en su modo de existencia. Aunque son una en su pensar, difieren en sus actividades. Lo que se dice de Dios en cuanto a su persona se puede decir individualmente de cada uno de las tres personas, aunque cada una se puede distinguir de la otra. En esencia son un Dios. Es decir, nosotros vemos al Padre en una función de acuerdo, en relación con la humanidad, y vemos también al Hijo en una función de acuerdo, en relación con la humanidad, y el día de hoy vemos al Espíritu Santo como una persona diferente en relación con la humanidad, pero esas tres personas son una sola, son una misma esencia, todas trabajando como uno solo, un solo Dios en pos de la humanidad, para que vengan y puedan ser salvos y no ir al infierno por toda una eternidad. Y ya para ir concluyendo, hermanos, en una aplicación práctica, nosotros vamos a poder ver a la Trinidad en nuestra conversión y en nuestra vida cristiana.
vemos también la Trinidad. Por ejemplo, en Tito capítulo 3, versículo 4 al 6, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, esto es referente al Padre, hermanos, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Dice que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, tercera persona de la Trinidad, obrando, hermanos, a favor de nuestra conversión. También nuestro bautismo, hermanos, es trinitario, como lo mencioné en el capítulo 28, versículo 29, donde se nos manda a bautizar a los nuevos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también el ministerio cristiano, hermanos, es trinitario. Escuchen lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. La Trinidad está involucrada en el ministerio del pastorado, hermanos, en el ministerio de los que son llamados al ministerio de la predicación. Y también vemos a la Trinidad en la comunión cristiana, hermanos. En 2 Corintios 13 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Y aquí también hay algo muy importante que debemos observar, hermanos. Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muchos dicen: ahí está, el Padre es mayor que el Hijo. El Padre es mayor que el Hijo. Nunca vas a mirar que el Hijo es mayor que el Padre. Entonces quiere decir que el Hijo, en realidad, al estar subordinado al Padre, fue creado y en menor grado puede ser Dios, pero con muchas restricciones en su poder, pero no es Dios en su totalidad. Pero nosotros estamos viendo en 2 Corintios 3:3, hermanos, que si esto fuera verdad, hermanos, entonces el primero que se mencionaría en el versículo 13 de Corintios 3, hermanos, sería el Padre y no el Hijo. Pero nosotros vemos, hermanos, que aquí se menciona la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre en segundo lugar, y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. ¿Se da cuenta, hermanos, que en la Trinidad nadie es mayor que el otro? Sino al que al ser uno solo comparten la misma deidad, y para ellos no hay problema, hermanos, si están en el primer lugar de la lista o en el segundo lugar de la lista. Ellos no son como nosotros, hermanos, que nosotros deseamos estar hasta el mero enfrente, hermanos, o en la lista en el primer lugar. Pero la Trinidad no es como nosotros. A la Trinidad no le importa si Jesucristo es mencionado primero en la lista y el Padre es el último de la lista, hermanos. Ellos saben quiénes son. Son uno en unidad. Pero también, hermanos, nosotros podemos ver la Trinidad en nuestra oración. Nosotros regularmente, si usted se pone atención, oramos al Padre en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y eso también es toda una doctrina en las Escrituras, hermanos, que tienen textos que hablan de que oramos al Padre en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. De hecho, hermanos, no podríamos orar en el Espíritu sin el Espíritu Santo, hermanos. No podríamos orar en el poder del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo, hermanos. Así es que nosotros también vemos que la oración y la devoción cristiana es trinitaria. La perseverancia cristiana también es trinitaria. Judas capítulo 20, versículo 21, escuche: pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿se da cuenta? Y conservaos en el amor de Dios. Aquí nuevamente está invirtiendo el orden, hermanos. Aquí Judas debería de haber mencionado primero al Padre, después al Hijo y después al Espíritu Santo. Pero para la Trinidad no hay ningún problema. Es decir, ni uno es menor que el otro, ellos son iguales. Y para Dios no le importa
si el Espíritu Santo inspira a Judas y dice, pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, dice, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí tenemos la Trinidad en la perseverancia de los santos, hermanos. Así es que cuando nosotros oímos decir a un predicador, una cosa es adorar al Padre, otra cosa es adorar al Hijo y otra cosa es adorar al Espíritu Santo, a esto se le llama modalismo y es una herejía, hermanos. ¿Y qué creen, hermanos? Hoy esta herejía se está metiendo dentro de la iglesia. El día de hoy, hermanos, muchos predicadores mandan a orar solamente al Padre. Y te dicen, oh, y una cosa es adorar al Padre, hermanos. Y otra cosa es adorar al Hijo, y otra cosa es adorar al Espíritu Santo. Pero esto también se le llama modalismo, también se le llama arrianismo. Y a esto también, hermanos, se le llama herejía. Eso es una herejía, hermanos. Es como cuando Sujén Michelén pone un ejemplo de que a veces somos muy unitarios en nuestras oraciones. Y dice que a veces nosotros estamos orando como arrianos y decimos, Padre, tú que moriste en la cruz del Calvario, y el Padre no murió en la cruz del Calvario, hermanos. Aunque Dios es uno en unidad, no fue el Padre el que murió en la cruz del Calvario, por eso son tres personas diferentes. El Espíritu Santo no murió en la cruz del Calvario, el que murió en la cruz del Calvario fue Cristo y solamente Él. Así es que cuando nosotros adoramos a Cristo, nosotros hacemos memoria de la obra de Jesucristo en la cruz y que fue a favor de nosotros, que nos salvó de pura gracia por su misericordia, y le adoramos por eso, porque Dios, Cristo, es diferente en persona, pero uno en esencia, por eso le adoramos. Y más adelante nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo está implicado también en la salvación y podemos adorarle como Dios, porque también es Dios. Así es que, hermanos, nosotros al hacer ese tipo de distinciones, estamos fragmentando la divinidad de Dios. Cuando decimos una cosa es orar al Padre y otra cosa es orar al Hijo, bueno, entonces lo que estamos diciendo que el Padre no es igual al Hijo en esencia. Y lo que estamos diciendo es que el Padre es Dios y que posiblemente Cristo sea otro Dios, por eso se siente y se le adora de forma diferente. Y eso es una herejía. Nosotros adoramos la Trinidad como un único y solo Dios. Nosotros no necesitamos sentir algo diferente o pensar diferente. Cuando adoramos al Espíritu Santo, sabemos que es un Dios trino, y adoramos de la misma manera al Padre, y de la misma manera al Hijo, y de la misma manera al Espíritu Santo. Nosotros adoramos a un Dios trino, y deberíamos preguntarnos si dentro de nuestros servicios tenemos canciones que adoren a las tres personas de la Trinidad, si todo lo que hacemos es para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y como ustedes se darán cuenta, hermanos, el menos adorado en nuestros cultos es el Espíritu Santo. De hecho, no existen muchas canciones al Espíritu Santo. De hecho, a muchos les cuesta adorar al Espíritu Santo como a Dios, y someterse y humillarse al Espíritu Santo como si fuera Cristo y el Padre mismo. Porque no ven un solo Dios, ellos ven tres dioses en su mente, diferentes. Y de hecho, hermanos, como lo voy a mencionar, si Dios quiere, la semana que viene, una de las personas más ignoradas y más deshonradas, como lo dije al principio, el día de hoy, es la persona del Espíritu Santo. Por eso es que nuestra serie se llama Razones por las cuales adoramos al Espíritu Santo. Y es que hoy en día, hermanos, existen tantos predicadores que creen que están en el mover del Espíritu Santo, pero sus afirmaciones teológicas son heréticas. Para ellos el Espíritu Santo solamente es un instrumento para milagros, un instrumento para yo sentir bonito, un instrumento para yo caerme al suelo, un mover completamente que deshonra al Espíritu Santo de Dios como Dios mismo. Hermanos,
Escuche, hace poco escuché a un predicador llamado Cash Luna, que es uno de los más grandes exponentes de Latinoamérica del Espíritu Santo. De hecho, tiene un libro que se llama Bienvenido Espíritu Santo, o Buenos Días Espíritu Santo, algo así. Pero escuche lo que este hombre dice. Este es un hombre que dice que cree que honra al Espíritu Santo, y cree que obedece al Espíritu Santo, y cree que él adora al Espíritu Santo. Pero escuchen lo que él dice de Dios, hermanos, nuestro Dios trino. Dice él: Dios es Dios gracias a nosotros. Herejía. Dios es Dios gracias a nosotros, porque si Dios es amor, entonces Dios nos necesita para poder amar. Una verdad es que sí, Dios es amor. Dios es amor, pero vuelvo a decir, escuche sus palabras: Dios es Dios gracias a nosotros, porque si Dios es amor, entonces Dios nos necesita a nosotros para poder amar. Es como que Dios no existiría si nosotros no existimos, hermanos. Es como si Dios tuvo que hacernos para poder seguir existiendo en la eternidad. Herejía, hermanos. Escuche, en respuesta a nosotros podemos decir que si Dios, que Dios es amor, pero es un Dios en plural. Si Dios es amor, Dios debe de tener a quien amar. Eso es verdad, hermanos. Y así lo ha hecho en toda la eternidad. Es decir, Dios ama al Hijo y al Espíritu Santo, y el Espíritu ama al Padre y al Hijo, y así de esa forma Dios no nos necesita, nunca nos ha necesitado. Por eso Dios es uno y tres personas a la misma vez. Dios no nos necesita para existir. Él se ama a sí mismo porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es amor. Pero no nos necesita, hermanos. Dios no nos necesita para existir. Pero nosotros sí lo necesitamos a Él. Nosotros sí lo necesitamos a Él para existir, para vivir, para respirar, para movernos. Necesitamos de ese amor. Sin ese amor nos desbaratamos. Sin ese amor caemos. Sin ese amor nos llenamos de pecados. Sin ese amor nos llenamos de adicciones. Sin ese amor estamos huecos, estamos vacíos, estamos perdidos y vamos directamente al infierno. Nosotros sí lo necesitamos a Él. Podríamos decir entonces, ¿por qué Dios nos hizo? Si Dios no necesita gente para poder existir por su amor, ¿por qué nos hizo? La respuesta más corta es por su misericordia, por su bondad. El bien pudiera existir sin nosotros, y vaya que somos un gran problema en este mundo. El bien pudiera desaparecernos inmediatamente. ¿Y por qué estamos vivos, hermanos? ¿Por qué respiramos el día de hoy? Por su sola misericordia. El día de hoy usted y yo respiramos este aire y estamos vivos. Es por eso que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Él. Y adoramos a un Dios trino, un Dios único. Al hombre tanto que le gusta la innovación y que todo lo quiere hacer diferente. El hombre lucha por ser original. Bueno, el único original es Dios, uno en tres personas, y no lo queremos, hermanos. Y la gente lucha contra Él, y la gente habla herejías contra Él y quiere desbaratar la idea, el concepto bíblico de un Dios trino y verdadero. Y para terminar, hermanos, quiero llevarlos al libro de Apocalipsis 22:9 y hacerlos reflexionar. Y con esto termino. Apocalipsis capítulo 22, versículo 9. Allí nosotros tenemos al apóstol Juan teniendo una revelación de Cristo que habría de venir nuevamente. Y él dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Él se arrodilló al ángel que le estaba mostrando estas cosas. Y en el versículo 9 dice: y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas,
y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué dice al final, hermanos? Adora a Dios. Adora a Dios. Ahora, hermanos, cuando Apocalipsis va cerrando la revelación de este Dios y dice, adora a Dios, ¿a qué Dios adoras tú, hermano? Porque si tú dices, yo solo creo en Jesucristo y no creo en el Padre ni en el Hijo, lo que tú tienes es un ídolo con el nombre del Dios verdadero, pero al final de cuentas, un ídolo. Pero si cuando tú lees en Apocalipsis que dice, adora a Dios, y tú entiendes que este Dios es trino, te está mandando a adorar al Padre, te está mandando a adorar al Hijo, y te está mandando a adorar el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender, las razones por las cuales adoramos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Hermanos, el Espíritu Santo es Dios. Él es digno también de adoración. Él es digno también de alabanza. Él es digno también de ser honrado, de ser obedecido. El Espíritu Santo es Dios. Porque también Él puede ser entristecido por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos amar de la misma manera al Espíritu Santo y venir a Él con la misma devoción y con la misma honra, con la misma humillación y con la misma adoración. Amada iglesia, adora a Dios. Y cuando tú escuches la palabra adora a Dios, espero que el día de hoy tú entiendas que el Espíritu Santo también está incluido. Que el Espíritu Santo también está incluido. Nosotros adoramos a un Dios trino. Nosotros adoramos a un Dios, un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando nosotros decimos a Dios sea la gloria, decimos también al Padre sea la gloria, al Hijo sea la gloria y al Espíritu Santo sea la gloria en una misma frase, a Dios sea la gloria. En esa simple frase está incluida toda la Trinidad. Cuando nosotros decimos Dios te adoramos, estamos diciendo también te adoramos Espíritu Santo. Cristo te adoramos, Padre te adoramos. Cuando la Biblia dice adora a Dios, por favor hermanos, que en tu mente esté la Trinidad. Que en tu mente esté la Trinidad, porque si en tu mente no está la Trinidad, tú solo vas a estar adorando a un ídolo y no a un Dios trino. Así es que hermanos, pongámonos de pie y adoremos a Dios. Adoremos a Dios con todo nuestro corazón. Si mi fe